Arrancamos entonces esta tercera mesa sobre deuda, extractivismo y lucha socioambiental. Esta es la tercera mesa de un ciclo que se viene llevando adelante hace más de un mes y que tiene como pregunta o que tiene como disparador cómo interrumpir la desposesión de lo común. Lo primero que quería era agradecerle muchísimo a las y los expositores que nos acompañan. Nos acompaña Claudio Katz, Melissa Argento, Benito Aramayo, Mijael Kaufman, que bueno, algunos y algunas vienen desde muy lejos para poder acompañarlos. Agradecerle mucho acá a este hermoso centro cultural, el Centro Cultural Pepa Noia, que es un espacio que ha sido sede de la gestación de un montón de luchas socioambientales. Agradecerle a Pedro Quirós, que hoy no está, pero que es quien coordina este espacio. Agradecerle también a Pablo Espataro, nuestro secretario general de la CTA, y agradecerle muchísimo a mis compañeras y mis compañeros del Frente Salvador Herrera que han venido con esta muestra, esta hermosa muestra, que es una feria ambiental que hace casi 2 años venimos desarrollando y sosteniendo en Villa 20. Y por supuesto, agradecerles a todas y todos quienes están acá, agradecerle muchísimo a Anita Ranieri, que se ha puesto al hombro este ciclo, junto también con un grupo de compañeras y compañeros del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Ahí la veo a Mariana, los veo a Claudio y veo también a varios compas más. Para no demorarnos, si les parece, la idea era poder arrancar. Antes de darle la palabra a nuestras expositoras y nuestros expositores, yo quería brevemente plantear alguna de las dimensiones que dispara esta pregunta, ¿no? Esta pregunta de cómo interrumpir la desposesión de lo común. Y partiendo de esta pregunta disparadora, a mí lo que me gustaría es poder compartir una breve presentación sobre la necesidad de poder debatir nuevos modelos urbanos. Es decir, la necesidad de discutir y de debatir y poner en común una nueva urbanidad, pensando a la ciudad como nuestro bien común. Y entonces arrancar con algunos datos que seguramente conocen, que tiene que ver con uno de los grandes desafíos que tenemos en el marco de la crisis climática, que es justamente poder repensar nuevas formas de habitar nuestras ciudades, poder repensar nuevas urbanidades desde otros paradigmas, desde paradigmas basados en la democracia participativa ambiental. Y por supuesto que las ciudades son el ecosistema humano para la mayoría de quienes habitamos este planeta, en particular para nuestra región y fundamentalmente para la Argentina, que es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de población urbana. Aquí en nuestro país el 92% somos urbanos. Y por supuesto que las ciudades tienen un rol fundamental a la hora de afrontar el cambio climático, porque las ciudades son responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otro lado, las ciudades además se encuentran en riesgo porque son vulnerables al conjunto de los impactos de la crisis climática. Hablamos de inundaciones, hablamos de olas de calor. En la siguiente diapositiva yo quería tratar de poner un poco en común cómo la injusticia territorial se traduce en una enorme injusticia de género. Y para eso quería traer el mapa de nuestro país con los más de 5.600 barrios populares, en donde viven más de 5 millones de habitantes, la mayoría sin acceso al agua, sin acceso a la cloaca, sin acceso a la energía eléctrica segura. Y sin duda que esa enorme deuda, esa enorme injusticia territorial en esos más de 5.687 barrios populares, sobre quien más impacta es sobre las mujeres y las diversidades. Hay un estudio muy reciente del Observatorio de Género y Políticas Públicas. Es un relevamiento sobre las condiciones socioeconómicas y el uso de tiempo de mujeres y personas travestis trans que habitan en villas, asentamientos y barrios populares a nivel nacional, que la verdad muestran resultados muy interesantes.
el 87% de las mujeres que fueron entrevistadas en el marco de este estudio reconocieron ser las responsables del hogar. Los principales problemas que mencionaron las mujeres en relación a lo que sucedía en sus barrios fue la falta de agua potable y la falta de acceso a la energía segura. Y otro dato muy importante es que las mujeres en las villas, asentamientos y barrios populares dedican casi el doble de tiempo al trabajo no remunerado, es decir, a las tareas de cuidado, que las mujeres de los aglomerados urbanos que releva de manera permanente el INDEC. Por supuesto que esto nos da una radiografía de esa injusticia territorial y de cómo se traduce en una injusticia de género y de un proceso, ¿sí?, cada vez más pronunciado de feminización de la pobreza. En la siguiente diapositiva, y ya yendo un poco más a la ciudad de Buenos Aires, que es, bueno, el ámbito en donde nos toca trabajar y llevar adelante nuestras experiencias, en la ciudad de Buenos Aires hace casi 2 décadas que lo que se consolida es un modelo de despojo. Un modelo de despojo y de saqueo de nuestros bienes comunes que, por supuesto, tiene una serie de mecanismos. Ese saqueo de nuestros bienes comunes acá en la ciudad de Buenos Aires tiene un mecanismo clave. En primer lugar, la apropiación de la tierra pública. En estos últimos 10 años, la apropiación de la tierra pública ha sido equivalente a la superficie de los barrios de San Telmo y Montserrat. Es decir, este barrio y el barrio que está acá nomás pegadito. Hemos perdido en tierras públicas 500 hectáreas. Otro de los mecanismos del saqueo de nuestros bienes comunes es la privatización del conjunto de los servicios públicos y de los servicios urbanos. Servicios que se precarizan para garantizarle ganancias exorbitantes al sector privado, y la contracara de esos servicios que se privatizan es sin duda la precarización de los mismos. Y el tercer mecanismo es el mecanismo mucho más complejo, pero es un mecanismo que está vinculado a la sobreconstrucción especulativa. En estos últimos 10 años se han construido en la ciudad de Buenos Aires 10 millones de metros cuadrados. Esos 10 millones de metros cuadrados equivalen a 5 puertos Madero, es decir, cada 2 años se construye un nuevo puerto Madero que por supuesto no derrama en una sola vivienda para quienes hoy se encuentran en emergencia habitacional. En paralelo, estos últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados en general de viviendas suntuosas en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país. Tenemos más de 500.000 de personas que están en emergencia habitacional, en situación de calle, en condición extrema de hacinamiento o habitando en villas y asentamientos sin acceso a los servicios más básicos como es, por ejemplo, el agua potable. En la siguiente diapositiva yo quería superponer algunos mapas. Acá podemos ver un mapa de la ciudad de Buenos Aires y podemos ver en ese mapa de la ciudad de Buenos Aires ubicadas las villas, asentamientos y barrios populares, y acá vemos claramente cómo en el sur de la ciudad de Buenos Aires la mayor parte de quienes habitan en la comuna 4 y 8, o una muy buena parte, habitan en villas, asentamientos y barrios populares. En la comuna 4 y 8, 1 de cada 3 habitantes puntualmente habita en una villa, asentamiento, barrio popular, sin acceso al agua, al saneamiento, a la energía eléctrica segura y en condiciones ambientales sumamente complejas. Y aquí es donde entonces podemos ver cómo ese mapa, ¿sí?, de los barrios populares o ese mapa de la desigualdad es un mapa que se repite cuando analizamos otras dimensiones. El modelo de saqueo tiene como consecuencia la fragmentación y la desigualdad, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires se estructura entre el norte y el sur. Y así como en el sur de la ciudad 1 de cada 3 habitantes habita en una villa o en un asentamiento, en el sur de la ciudad la mortalidad infantil está duplicada respecto a lo que sucede al norte. En el sur de la ciudad tenemos reducida la esperanza de vida en promedio entre 8 y 10 años. Es decir, que quienes nacen a poquitas distancias, a muy poquitos kilómetros en el sur de la ciudad, nacen condenadas y condenados en promedio a vivir entre 8 y 10 años menos. Y este mapa de la desigualdad estructurado entre el norte y el sur es un mapa que también se replica cuando lo analizamos en términos climáticos y ambientales, porque la primera imagen es una imagen que elaboró la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires,
Y es una imagen que lo que hace es medir las temperaturas un día caluroso, y ahí entonces podemos ver cómo en un día de calor, en el sur de la ciudad podemos encontrar temperaturas entre 15 y 20 grados superiores a lo que pasa en el norte y en el este. Y por supuesto, eso tiene que ver con la calidad de los espacios verdes. Y la última imagen es la imagen que corresponde a los casos de dengue en el año 2020. Y ahí también, donde no accedemos al agua potable, en donde el recurso para poder acceder al agua es almacenarla en tachos o en baldes, ahí es donde proliferan las enfermedades transmitidas por vectores, como es el caso del dengue. En la siguiente diapositiva, y ya llegando un poco al final de esta presentación, yo quería poner también en común cuáles son las consecuencias del saqueo, las consecuencias de ese modelo de saqueo en la ciudad de Buenos Aires. Sin duda, la consecuencia del saqueo es la emergencia habitacional, sanitaria, ambiental y urbanística que la ciudad de Buenos Aires atraviesa. Recordar que la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de nuestro país, es la tercera ciudad más rica de la región, tiene un presupuesto per cápita comparable o equivalente a algunas ciudades de Europa. Este año su presupuesto supera los 2 billones de pesos, sin embargo, aquí en el distrito más rico, el 15% de las porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable, el saneamiento cloacal y la energía. Estamos hablando de 1 de cada 7 porteñas y porteños sin acceso a los servicios más básicos. Y esa desigualdad, yo planteaba que también era una desigualdad ambiental y climática, porque cuando vamos al sur de la ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, vamos al barrio Villa 20, uno de los primeros relevamientos los hemos hecho, ¿sí? Acá con Mabel y el conjunto de las compañeras y compañeros que forman parte del espacio Copacabana, y a partir de ese relevamiento que llevó muchísimos meses pudimos armar un mapa georreferenciado para las 30 manzanas del barrio con indicadores ambientales, en su mayoría críticos indicadores ambientales. En Villa 20 hay recién cada 80 habitantes un árbol. La Organización Mundial de la Salud establece como saludable que cada 3 habitantes haya un árbol. Y si vamos al barrio de Alvariño, cerquita también de Villa 20, allá en el sur, en la Comuna 8, cada 600 habitantes recién tenemos un árbol. En la siguiente diapositiva, ahí me parecía también muy importante poder plantear que uno de los debates que se está dando a nivel urbano tiene que ver con poder recuperar los entornos costeros, es decir, poder recuperar, ¿sí?, las riberas de las ciudades. ¿Por qué? Porque sin duda el entorno costero es clave en el marco de la crisis climática para poder, en primer lugar, tomar acciones frente a eventuales ascensos en el nivel de las aguas. En segundo lugar, porque a través de los bordes costeros ingresan los vientos frescos que pueden recambiar el aire que respiramos y mitigar ese efecto denominado efecto isla de calor. En segundo lugar, porque recuperar los bordes costeros nos permite generar biocorredores y a través de esos biocorredores recuperar biodiversidad. Por supuesto, también nos permite recuperar los bordes costeros, en el caso de la ciudad de Buenos Aires y de muchas ciudades, poder ir recuperando arroyos que fueron entubados hace muchísimos años atrás. Sin embargo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, un poco a contramano de la agenda climática, el gobierno viene sistemáticamente ocupando la costanera porteña, cementándola, generando importantes desarrollos inmobiliarios. Y el negacionismo climático en la ciudad de Buenos Aires lo podemos ver con muchísima claridad cuando vemos aquel mapa, que es justamente un mapa que está incorporado en el Código Urbanístico y que identifica las zonas de riesgo hídrico. Observen que el borde costero no está identificado como una zona de riesgo hídrico cuando es la zona de riesgo hídrico por excelencia, porque es la zona que corresponde a la desembocadura de todos los arroyos que la atraviesan. En la siguiente imagen podemos ver sin duda las consecuencias del saqueo ya a nivel un poco más integral en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué digo que son las consecuencias del saqueo? Porque acá podemos ver cómo en los últimos 20 años la temperatura máxima anual se ha incrementado en la ciudad de Buenos Aires casi 1 grado. Y por supuesto que esto es consecuencia de haber, en primer lugar,
arrojado toneladas de cemento para construir viviendas suntuosas vacías que nadie ocupa. Estamos hablando de 10 millones de metros cuadrados construidos en los últimos 10 años. En segundo lugar, es consecuencia de la degradación, la privatización y la destrucción de las grandes superficies verdes. Si hemos perdido 150 hectáreas aproximadamente en superficies verdes públicas absorbentes en la ciudad de Buenos Aires, 75 plazas de Mayo de superficies verdes que han sido destruidas. Por supuesto, tiene que ver con haber ido cementando y ocupando la costanera, construyendo una muralla de cementos, de construcciones y de edificios suntuosos. Y entonces la consecuencia es este aumento sostenido y preocupante de la temperatura máxima anual. En la siguiente diapositiva tenemos sin duda la cara más dramática de las consecuencias de la injusticia territorial y de este modelo saqueador. Porque acá en esta diapositiva podemos ver cómo en la ciudad de Buenos Aires, en promedio, el 22% de sus habitantes supera los 60 años de edad. Sin embargo, vemos que en Villa 20 solo el 4% supera los 60 años de edad y en el barrio Ramón Carrillo solo el 6% logra superar esa edad. Y para pasar ya a las distintas experiencias de las luchas socioambientales acá en la ciudad de Buenos Aires, el movimiento social, urbano y ambiental que nosotros integramos, que es el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, y los colectivos que formamos parte de este movimiento, hemos logrado instalar en la ciudad de Buenos Aires una agenda distinta. Hemos podido discutir una ley marco de espacios verdes que ha tenido el apoyo de miles, ¿sí?, de firmas, de miles de porteñas y porteños. Hemos discutido también una ley marco para poder garantizar un piso de derechos en los procesos de integración y de urbanización en villas y asentamientos. Hemos llevado adelante durante meses un debate colectivo respecto a la discusión del plan urbano ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Hemos discutido comuna por comuna. Hemos logrado también ir a la justicia para que la justicia le ordene al gobierno de la ciudad garantizar el agua potable en el conjunto de los barrios porteños y hemos hecho un programa de agua y saneamiento para los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Hemos ido a la justicia también exigiendo el derecho humano a la conectividad. Hemos diseñado además un conjunto de políticas habitacionales y urbanas desde la perspectiva de género. Hemos también desarrollado una campaña muy interesante durante todo el año pasado para garantizar en los comedores escolares el acceso a una alimentación gratuita, saludable y de calidad, para poder terminar con el negocio de esas concesiones que a nuestras niñas y a nuestros niños todos los días les entrega alimentos que no tienen ningún valor nutricional y que tienen nombres que hasta ni siquiera conocemos, como por ejemplo la patinesa, ¿no?, esa mezcla de pati y milanesa que consumen las niñas y niños que van a la escuela pública porteña. Hemos desarrollado además una campaña durante muchísimos meses en defensa de la costanera, entendiendo que la costanera es estratégica en el marco de la crisis climática. Esa campaña fue una campaña por una costanera 100% verde y pública, que además nos permitió recorrer toda la costanera, ¿sí?, desde la punta norte hasta la punta sur, para terminar defendiendo uno de los pocos humedales que la ciudad conserva y en donde el gobierno porteño quiere construir una nueva Dubái, que eran esas tierras destinadas a lo que iba a ser una ciudad deportiva para la Boca. Nuestra discusión tiene que ver con el acceso universal y gratuito al conjunto de los servicios urbanos. Y ya, ahora sí, para terminar, y en las siguientes diapositivas contarles que la síntesis de todos estos años de luchas, de campañas y de encuentros en defensa de la ciudad, que es nuestro bien común, nos ha permitido construir un acuerdo urbano. Un acuerdo urbano que acá tienen algunas copias de ese acuerdo, que lo estructuramos en 10 ejes. Por supuesto que dentro de esos 10 ejes hemos incorporado con fuerza la necesidad de recuperar espacios verdes de calidad. Así que el primer eje es más verde, menos cemento. Luego ese acuerdo urbano ha incorporado dentro de sus ejes vinculados en la siguiente diapositiva
a la recuperación de la costanera y el río. Actualmente estamos discutiendo y debatiendo la posibilidad de poder pensar en recuperar esa Buenos Aires balnearia, esa Buenos Aires rioplatense, y por eso es que estamos comenzando a abordar una propuesta para recuperar la balneabilidad de nuestro río. Tenemos también un conjunto de propuestas para poder frenar esa lógica de la construcción descontrolada, y ahí hemos juntado miles de firmas para en la justicia presentar un amparo colectivo que revise y frene la aplicación del Código Urbanístico. En la siguiente diapositiva van a poder encontrar dentro de los ejes el eje que tiene que ver con la democracia participativa. Queremos una ley marco para tener instancias de participación y para poder ser protagonistas en la ciudad que habitamos de cómo queremos vivir. Tenemos un conjunto de propuestas que tienen que ver con el derecho a la vivienda, y aquí dentro de esas propuestas no solamente hemos incorporado la propuesta del alquiler social garantizando 10.000 soluciones habitacionales por año, sino que queremos incorporar el impuesto a la vivienda suntuosa, queremos una plataforma estatal para los alquileres temporarios, queremos regularlos. Y en la siguiente y última diapositiva, ahí también hemos planteado como eje clave la necesidad de poder acceder en igualdad de condiciones a los servicios urbanos, sobre todo a los servicios públicos, porque el colapso de los servicios públicos es consecuencia de este modelo extractivo y de saqueo. Y por último, lo que estamos planteando frente a este calentamiento acelerado que experimenta la ciudad de Buenos Aires es, en primer lugar, poder contar con un verdadero plan de adecuación y mitigación al cambio climático con participación popular, control popular de los indicadores ambientales y además, y esto ha sido un reciente logro, que se apruebe un código ambiental para la ciudad. Hace muy poquito, luego de muchísimos años de haber tramitado en la justicia una acción colectiva de amparo para que se sancione un código ambiental en la ciudad, hemos logrado que la justicia le ordene a la legislatura porteña que la ciudad sancione su código ambiental. Así que estas son algunas de las propuestas, y ya entonces me parece que para poder darle paso a nuestras y nuestros expositores, me parece que frenar el saqueo, frenar la desposesión de lo común, sin duda es una disputa de sentidos. En muchos casos hasta implica recuperar el sentido de las palabras. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos que explicarle al gobierno porteño que una maceta no es un espacio verde, pero a mí me parece que lo que necesitamos, ¿no?, para poder terminar con esa desposesión de lo común es poder acordar un diagnóstico respecto a lo que pasa en nuestras ciudades y, por supuesto, a partir de acordar ese diagnóstico, poder construir una agenda concreta de propuestas que nos permitan, ¿sí?, a quienes habitamos las ciudades, que somos el 92% en nuestro país, poder ser protagonistas de cómo queremos vivir. De eso se trata. Así que muchísimas gracias. Le vamos a dar paso a Claudio Katz, si les parece.